Bien amigos, continuamos en nuestra mañana, 12-13 minutos en toda la República Argentina. Les dije que todavía no nos íbamos a ir porque lo tenemos y le agradecemos por estar aquí, por venir. Dijo el hombre, a las 12 estoy, 12 menos un minuto. Estaba con nosotros Ramón Ojeda. ¿Cómo le va, Ramón? Buen Bien, día. bien, gracias a Dios, buen día. ¿Todo bien? Sí, Todo Ramón. bien, sí, Bueno, corriendo. corriendo como siempre, ¿no? Sí, Bueno, por nosotros siempre agradecemos su llegada, Ramón, porque son temas que a la gente, usted sabrá, todo lo que es policiales, todo, a la gente le interesa mucho. Y nosotros hemos recibido un parte de prensa de la comisaría local con muchos hechos sí, que nosotros desconocíamos porque el tema de Laureano y su búsqueda allá es como que ocupó todas las miradas, fueron para Arrecife, ¿no? sí, sí. Precisamente esa es una de las cuestiones que nosotros resaltábamos, que la policía estaba multiplicándose Ujú. y la gente que estaba incluso de franco, se habían cortado un poco los francos para poder responder a primero a la emergencia que era este tema de apoyar la búsqueda de este chico de Laureano, y segundo, mantener el nivel de seguridad de nuestra ciudad, que creo que es bastante alto, ¿no? Había que redoblar esfuerzos, Ramón. Exactamente, sí, sí, incluso de la gente de tránsito, incluso de la policía rural. Este, Eran dos actividades que nos habían centralizado y no podíamos descuidar ninguna de las dos, así que hubo que multiplicarse. Más allá del resultado lamentable de todo esto, Sí, pero hay que resaltar, Ramón, que las autoridades máximas policiales de aquí estuvieron presentes en Arrecifes todos los días aportando lo suyo, ¿no? sí, ayer recibimos, o mejor dicho, el señor intendente recibió un WhatsApp, hoy el elemento de Sí, comunicación más más, rápido y más eficiente y eficaz que se usa actualmente, por parte de la mamá de Laureano, felicitando a todo el personal interviniente y agradeciendo al intendente la actitud que tuvo desde el primer día en este caso. Yo creo que tantas veces denostamos a la policía, la mayoría de las veces sin ningún tipo de sentido y sin ningún tipo de fundamento. Eh, Estas cosas hacen que realmente uno esté más seguro, aún de que cuando uno se planta de estas injusticias del denostamiento que se usa, perdón, de ese maltrato que cabe el término en realidad, o la propaganda negativa que se hace incluso cuando se habla de las fuerzas policiales. En este caso uno está más seguro de que al plantarse y defender la institución, no se está equivocando bajo ningún punto de vista, porque a las pruebas me remito. La mención de la señora, la mamá de este chico, e incluso los mensajes que he recibido en forma indirecta por parte de la familia del papá también demuestran que la policía ha cumplido cabalmente con su misión y su razón de ser. Por lo tanto, para mí cabe la felicitación para el comisario de AFUS, el comisario Varela, los principales Ramírez, Pacheco, comisario Suárez de la Policía Rural. También cabe para la comisaría de la mujer, porque ellas estuvieron sustituyendo muchas actividades a las policías para que pudieran ir el resto de los policías allá a Arrecifes, y además en la contención de la familia en algún aspecto. Yo creo que en ese sentido debemos felicitar a ellos por cabeza de las instituciones local, pero en ellos a todos, claro. el resto de su personal, porque todo su personal de alguna manera u otra estuvo colaborando, ya sea porque estuvo presente en el lugar, ya sea porque estuvo volando horas en helicóptero, ya sea porque estuvo reuniendo información, ya sea que cumpliendo su trabajo aquí estaban respaldando a los que estaban allá, ya sea porque se cortaron horas de franco, horas de descanso para poder cumplir y responder estas dos situaciones. Entonces, yo creo que
en esta hora triste, aunque sea el resultado, pero también no debemos dejar de reconocer, y es más, hago referencia a lo acertadísimo que fue la reflexión de la gente de bomberos de Arrecifes, donde hace la hora del balance, y creo que bueno, en esa hora del balance están todos involucrados, pero también debemos hacer una hora de balance en nuestra ciudad. Si nosotros desde el Poder Ejecutivo, desde los elementos policiales, de seguridad, se cumplió con las expectativas. Se cumplió con las expectativas que se crea y la razón de ser, ya sea de las instituciones dentro del Ejecutivo como de las instituciones policiales y de seguridad y de bomberos. Creo que desde ese punto de vista, en mi concepto, debemos estar absolutamente tranquilos que tenemos el respaldo para cualquier otra situación de que eventualmente se presente, que ojalá no se presente. Claro, por supuesto. También, aunque suene feo decirlo también, Ramón, ante un hecho tan feo como el que sucedió, también económicamente hubo un aporte muy importante del municipio, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Desde el primer momento, y bueno, creo que a partir de ahí está indicando la actitud del Poder Ejecutivo en este caso, que planteó desde el primer momento, y fue la directiva que recibí cuando la primera inquietud que me presentó a la policía de necesidad de materiales. Él me consultaba al intendente, me dijo: tenés carta blanca para el gasto que sea necesario, y si hay algo más que podamos hacer, dispone tranquilamente. Y bueno, de hecho no hubo desde el punto de vista material ninguna limitación, y desde el punto de vista humano, que quizás sea lo más importante, tampoco creo que lo hubo, porque también cabe destacar a la gente de la Dirección de Salud, con su directora, Gabriela Panantonio, también desde un primer momento acompañando a la familia en aquellos aspectos que a lo mejor no se ven, pero son justamente los que sostienen, apoyan toda una actitud que además que el resto se puede visualizar, pero esas actitudes son las que a veces acompañando, dando un llamado telefónico, sosteniendo a algún familiar, en fin, todas cosas que yo creo que vale la pena resaltarlas como balance y para ver, incluso para sacar experiencias hacia el futuro. Claro, un equipo excelente, Ramón, que trabajó, creo que con las expectativas que se tenía, ¿no? Trabajando de la mejor manera. Sí, creo que sí. Creo que si hubo algún tipo de límite que se quería o se imponía o demás, fueron todos los límites con la voluntad y el trabajo, fueron todos los límites pasados, ¿no? Todos los obstáculos que se presentaron, se pasaron, y bueno, hubiésemos querido tener un final feliz, pero bueno, lamentablemente no llegamos, pero en lo que humanamente hoy se podía hacer, se hizo. Y no nos olvidemos de nuestros bomberos, Ramón. Por eso digo, de los bomberos, de ninguna manera, por eso digo que creo que las tres instituciones que trabajaron en este caso, ya sea el Ejecutivo, ya sea la policía, ya sea los bomberos, y esto no significa ningún orden de prioridad, sino que fue todo un trabajo en conjunto, hizo que por lo menos aquí en lo mínimo que se puede acompañar a la familia, se tuvo presente. Se trabajó, nunca se preguntó horario, nunca se preguntó si descansaban o no descansaban. Los bomberos, teniendo en cuenta que cada uno tiene su actividad, su bombero voluntario. Por supuesto que estoy haciendo referencia a lo de nuestra ciudad, pero tampoco puedo dejar de mencionar, en todo caso, a bomberos de otras localidades, el Poder Ejecutivo y el trabajo que hicieron las instituciones en Arrecifes. En fin, yo creo que se ha trabajado como en toda emergencia, como toda situación de crisis, surgen las virtudes y surgen las miserias, ¿no? Y en este caso estamos mencionando todas las virtudes. Las miserias dejémoslas de lado, porque eso no seremos nosotros quienes nos encargaremos de jugarlo.
entiendo que soy católico, creo que el Señor sabrá mirar las actitudes de cada uno y desde el punto de vista social, político, si querés, cada uno sabe lo que la miseria, porque indudablemente de esos comentarios que se escucharon, la pasividad de algunos también, porque hay pasividad y algunos que después aparecieron, como se dice vulgarmente en la tribuna, para la foto. Para la foto. Pero bueno, cada uno sabe lo que le hizo. No decir o hacer, muchas veces dice Sí. del que no dice. Sí, por eso, sí, a veces con la actitud. Ya te digo, si me pusiera en un papel que no quisiera asumir, podría decirte esto y esto. Quiénes fueron para la foto, se ocuparon de responder en las redes sociales en lugar de responder en la tarea, quienes se ocuparon de respaldar, cada uno sabe en su conciencia, que espero que la tenga. Pero por eso yo de todas esas miserias, de las miserias no quisiera ocuparme, quisiera ocuparme más bien de resaltar lo que se hizo. Lo que se hizo. Que hace muy bien Ramón, en resaltar lo que se hizo. Más allá que a lo mejor alguno puede entender que ya todo terminó, porque lamentablemente terminó de la peor manera, pero yo quería decir algo, Ramón, y es que a medida que pasaba el tiempo y que Laureano no aparecía en el río, todos nos generamos otras expectativas. Y usted siempre se mantuvo firme en lo que el perro Bruno había marcado la primera vez, ¿no? Evidentemente los perros están muy bien entrenados también y vale la pena resaltarlo. Sí, yo me mantuve en esa posición en el sentido de que no tenía hechos objetivos. En mi análisis, que todos los días, incluso con el jefe de policía, que nos juntábamos al final del día o intercambiábamos ideas, siempre trataba de buscar los hechos objetivos. Cuando vos me enviaste ese Facebook de una chica que posiblemente me había dicho y esas cosas, decía, bueno, así como esa hubo versiones o gente que a lo mejor en el buen sentido creyó haber visto otra cosa, se investigó. Y siempre al final del día quedaban esos 3 hechos objetivos que lamentablemente no nos daban muchas expectativas. De cualquier manera, es más, creo que también se tomó una buena medida en determinado momento de traer un equipo fresco para que reanalice todo lo que se había hecho, para ver qué se podría estar equivocando, para ver si el final previsto podría ser otro. Bueno, eso sirve en todo caso como experiencia, pero desde ese punto de vista yo me mantuve firme porque no encontraba elementos objetivos, más allá del voluntarismo y mi deseo interior de que estuviese equivocado, ¿no? Pero obedecía a eso y creo que también es un poco mi responsabilidad en ese sentido, analizar. Yo no agregaba nada yendo a caminar, nada más que alguien tenía que estar acá sentado pensando, viendo y analizando. Alguien tenía que hacerlo entonces, bueno, en el equipo de trabajo que habíamos conformado estábamos en esa actitud y las conclusiones diarias lamentablemente no nos daban otras expectativas, pero uno estaba ese deseo interior de que estuviese equivocado y que pudiésemos tener otro final. ¿Gendarmería fue importante, Ramón, cuando se sumó? Sí, es importante desde el punto de vista moral porque indudablemente se sumaba más elementos y elementos frescos que permitían a lo mejor analizar la situación, porque no es que vino acá y Gendarmería y todo se solucionó, no fue así. Es más, la sindicativa, el hallazgo y todo más se produjo desde otro punto de vista. Pero siempre es importante porque la presencia de un elemento más que busca junto a uno a la cantidad de gente que nosotros teníamos. Desafortunadamente ahí surgió en un Facebook por ahí, en una cosa, alguien que dijo, qué raro que apareció Gendarmería y entonces apareció un análisis de tan baja nivel. Y no lo leí, gracias a Dios. Pero bueno, sí, lo retiraron inmediatamente de Facebook, de ahí en el Facebook tuyo. Pero, ¿El Facebook mío?
Sí, sí, en uno de los comentarios de la radio leí, sí, que salió diciendo que es raro que Gendarmería, apareció Gendarmería y ahora apareció como queriendo sembrar incluso en unos medios nacionales, como Crónica, que muchas veces uno acude a los medios y al momento de encontrarlo hizo comentarios. No, lo de Crónica fue tremendo, hermano. Bueno, pero ¿a qué voy con esto? Es decir, es muy importante la presencia de Gendarmería, pero no es determinante. Determinante era la persistencia en el trabajo, la planificación, determinante. De hecho, quienes en definitiva terminan ubicando fue personal de bomberos y personal de buzos de policía de la provincia, que hacía 14 días que ya estaban trabajando, ¿no? Pero indudablemente ellos agregaban nuevos medios, más medios, agregaban personal, agregaban personal con experiencia, agregaban cabezas frías, de fresca en el sentido de que no estaban con el cansancio de 14 días. Todo sirve. Eso también es importante, Ramón. Sí, sí, por supuesto. Por eso, de hecho, incluso cuando la justicia dio la responsabilidad a la DDI de Arrecifes, envió gente nueva de San Nicolás, gente que no había estado directamente en el análisis, en la investigación, después de 12 días, porque la gente que estaba trabajando desde el primer día, llega el momento de que se hace una composición del lugar, estando ahí en el lugar, se hace una composición del lugar y se sostiene a veces sin analizar variantes, que eran lo que había o que era necesario analizar. Era necesario por si surgiera otra hipótesis, por si surgiera alguna otra línea investigativa, en fin, era necesario. Por eso es importante, por supuesto, lo cual no invalida lo importante que fue el trabajo que se hizo pero el primer día, ¿no? Mentes tranquilas, mentes que se vienen frescas. Claro. Mentes frescas. Y que puede ser también de no solo mentes frescas, y sino que no estuvieran involucradas emocionalmente, como yo creo que estábamos todos de alguna manera involucrados emocionalmente en la situación. Podía servir, pero bueno, lamentablemente la hipótesis primera que se planteó fue la que lamentablemente fuera la más cierta. Ahora, ¿cómo somos los argentinos, Ramón? Porque todos teníamos la solución, todos decíamos, está acá, está allá, se fue, todos sin ninguna base que acredite nuestro pensamiento o nuestra idea, pero todos opinábamos, todos dábamos. Eso es lo que yo en algún momento, no sé si charlando con vos o con quién, alguno de los tantos medios que de alguna manera me consultaron sobre el tema, les expresaba, miren, los hechos objetivos son estos. No hay otro hecho objetivo. No hay otro hecho objetivo. Las hipótesis y respuestas para las respuestas para esta hipótesis son esta y esta. No había otras hipótesis. Todos opinábamos. Creo que un sábado me llamaste porque había gente que pedía cosas y todo lo demás. Y yo dije, mira, todo lo que es material hay que concentrarlo en las autoridades policiales, que son las que están manejando. Y no hay ninguna necesidad material, me refería a combustible, aceite y todo lo demás, todo lo que pedían, que eso está todo absolutamente cubierto. Es más, hasta el propio intendente un día fue él personalmente, porque no estábamos, estaba yo, ni estaba el encargado de logística de la policía para entregar, y fue él mismo a entregar un día combustible, porque no había en ese momento nadie que lo pudiera hacer, autorizar, perdón. Por eso te digo. Y después el resto de la gente, el lugar, el resto no, algunos, por eso repetir que las miserias humanas, algunos por omisión se hicieron presentes después de varios días, y otros, digamos que opinaban, y a eso te referías vos, opinaban sin tener ningún tipo de razonamiento. Es más, se ha llegado a la bajeza, porque es una bajeza, de viralizar fotos de absolutamente irreales, absolutamente, yo no sé, por eso digo, quisiera no referirme a todas las miserias. Esa es la miseria más importante, hermano. Son miserias, digamos que propias de un psicópata, hacerse eco incluso de esas cosas, ¿no? Crearlas y hacerse eco, porque indudablemente
no costaba nada consultar con un medio o canalizar cualquiera hacia las autoridades a través de los medios o a través personalmente, porque nos conocemos todos, creo que tenemos todos, nuestros teléfonos son públicos, la policía es pública, ese teléfono, era cuestión de levantar el teléfono, preguntar o dar una sugerencia de trabajo con los bomberos, un teléfono público, hablar con los bomberos, en fin. Yo he recibido sugerencias de gente que vive cerca del río, indicándome tal o cual posibilidad, que la transmití, en este caso a Tenorio, que era el secretario de Seguridad de Arrecife, con el cual estuvimos en contacto, con los bomberos de Arrecife. Entonces era la vía, pero no salir en las redes, que tan importantes son las redes y a veces cumplen un rol tan importante, pero también tiene como todo un costado negativo. Uh-huh. Ese costado negativo es que hace que mucha gente opine sin absolutamente ningún tipo de fundamento, como se hace en otros órdenes, porque a veces cuando charlamos con vos sobre otro tipo de situaciones, se opina sobre el accionar en este caso de seguridad o incluso de tránsito, sin tener ningún tipo de fundamento y sin ir a las fuentes, que es lo mejor para poder opinar con fundamento en todo caso. Y las redes no siempre dicen la verdad. Pocas veces dicen la verdad. Bueno. Ramón, hay un mensaje de Viviana Ortiz, la abuela, del lado paterno, digamos, uh-huh, que dice: sin palabras, solo agradecimiento y felicitaciones por toda la labor en la búsqueda de Laureano. Familia Larcón, muy agradecida por todo. Bueno, muchas gracias. Le agradezco. Le agradezco en nombre de los policías. Bueno, otro mensaje, Ramón. Dice: soy nacida en Arrecifes y siempre hubo gente que caía o se tiraba al río, que es muy traicionero, y los bomberos los rescataban. Algunos tardaban más y otras veces menos. Siempre se da lo mejor en estos casos. Cuando yo era niña joven, se buscaba igual y con menos tecnología. Hoy con 64 años sigo opinando que nunca dejarían de buscar. Hay gente conocedora del río. Felicito a todos la entrega. Sí, era uno de los planteos que se hacían, que es más, no puedo negar lo que nosotros no hacíamos. Porque indudablemente el tiempo puede tener un límite en ese sentido. Y la pregunta primera, decíamos, bueno, la primera hipótesis es nunca se dejaría de buscar. Ahora, ¿cómo, dónde y con qué medios? Esa es otra cuestión. Pero bueno, Dios en alguna manera dice que pudiéramos tenerlo, aunque sea en su cuerpo, Él lo tendrá en su alma a Laureano y a nosotros. Que era en definitiva lo que los padres ya lo último querían, ¿no? Porque ya la resignación ya estaba. Sí, el segundo día, ¿te acuerdas? El segundo o tercer día, cuando me tocó expresarlo, ¿verdad? Desde el primer día, la mamá me dijo a mí personalmente, bueno, ahora lo que pretendo es tener su cuerpo, y bueno, es lo que nosotros intentamos desde ese momento, ¿no? Nosotros, y digo nosotros en el sentido de que al costado, delante y atrás mío estaba todo el mundo de Arrecifes, desde los particulares, pasando por las instituciones, el ejecutivo de Arrecife, toda la gente de Arrecife, toda la gente de aquí, de Sarmiento, el ejecutivo, los bomberos, las instituciones, los policías, en fin, estábamos todos ahí en esa situación. Pero bueno, desde el primer momento la mamá y el papá me expresaron ese deseo. Ramón, como difícilmente volvamos a hablar de este tema al aire, porque creo que ahora ya no hay que hablar más nada y bueno, dejarlo descansar a Laureano, quiero resaltar la solidaridad una vez más de la gente de Sarmiento cuando pedíamos fideos, arroz, azúcar, sí, y de la gente de Arrecifes, que sin conocer a nadie llevaban todo, ¿no? Por eso a veces cuando en esos días, quizás sí volvamos a hablar en el futuro como experiencia de situaciones, ¿no? En esos días cuando 5 minutos de fama,
o por un minuto de fama se dicen barbaridades que afectan a la situación, ¿no? Porque cuando se dijo en algún momento de que la gente de Arrecife no era solidaria, pero puedo asegurarte de que me sorprendí gratamente, por supuesto. No debería ser una sorpresa para mí, pero bueno, me sorprendí cuando uno de los primeros días que estuve ahí se acercó una señora con un mate, con un termo con café, sí, con bizcochos para la policía, para la gente que estaba ahí. Ya desde ese primer día creo que nosotros sentíamos la acogida de la gente, y la familia creo que le servía también para pasar ese momento contenida, protegida, y sentirse que la solidaridad no era solo un patrimonio de algunos, sino que era patrimonio de la ciudad de Recife, eran patrimonios de la gente de Sarmiento, en fin, de toda persona bien nacida. Aquellos que buscan 5 minutos de fama, una fotografía posterior, y etcétera, etcétera, allá ellos. Resaltar a Silvio Ricci, Ramón, que dejó sus cosas, su vida dejó para estar ahí cocinando para todos, ¿no? Sí, claro, por eso te digo, tal vez no quiero nombrar a algunos porque sería injusto en la cantidad de gente, ¿no? Porque en la medida de sus posibilidades, creo que todos fueron contestes en el sentido de apoyar a la situación y contribuir en la búsqueda. Creo que como existe el bien, existe el mal, entonces mencionemos el bien y el mal. No dejemos de mencionarlo, pero sí debemos conocerlo para saber quién es o dónde estuvo el mal. Si uno pudiera decir las cosas que siente Ramón, pero por ahí no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. No tiene sentido solo tener como experiencia. A esta altura de la vida, vos y yo somos personas grandes como para saber que suma al caudal de experiencia que uno tiene y suma al caudal de conocer a las personas, por más que parezcan bonitas y figuren, como me dijo un viejo una vez, uno de estos trapitos famosos frente a la entrada a una confitería, estaba estacionado, y yo llegué me acuerdo de un Duna que tenía, y al lado mío estaba estacionado un Mercedes que era todo. Le digo, no sé si me puedo estacionar acá, y me dice, no todo lo que brilla es oro, señor. Y ese viejo dicho que todos conocemos, realmente no todo lo que brilla es oro. Entonces, también para estas circunstancias a veces sirven conocer a las personas. No todo lo que brilla es oro. Ramón, bueno, yo le quiero agradecer mucho. Hay otros temas, pero por ahí no vienen al caso. Cuando quieras, estoy disponible, no hay ningún problema. Y yo lo que quería es resaltar toda la tarea que se hizo, y me parece que con esta nota lo hemos logrado, Ramón. Bueno, ojalá, y ojalá se haya logrado, porque en el sentido de que entendamos todos que unidos, trabajando en conjunto y en situaciones, por más dolorosas que sean, incluso hacen y reconfortan el alma, ¿no? De saber de que tenemos hermanos en todos lados, como lo dice Jesucristo, por supuesto, somos todos hermanos, y yo creo que aquí la gran familia de Dios ha quedado demostrada, representada a lo mejor por la policía, representada por los bomberos, representada por otras personas, pero yo creo que tanto ese mensaje de desunión, de grieta y de todo eso no beneficia a nadie, y sí beneficia al mal de alguna manera, ¿no? Muchas gracias, Ramón. No, al contrario, gracias a vos. Gracias.